Tuc. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Máximo Cavazzani, soy fundador de Ethermax. Como dijeron antes, la empresa que creó Preguntados, o por ahí es por eso por lo que más se nos conoce. Estos son algunos de nuestros juegos. Apalabrados, como dijo antes Joan, fue la aplicación más bajada de España en 2012. Pero más que eso, fue uno de los primeros fenómenos sociales en un juego afuera de Estados Unidos. Era un juego que estaba instalado en 1 de cada 2 teléfonos en España. O sea, imagínense todo un país jugando. Después hicimos otros 2 juegos en los que no nos fue tan bien. Y Preguntados terminó por consagrarnos, siendo uno de los juegos más jugados del mundo. Algunos de los números de Preguntados los tienen ahí. 25 millones de usuarios activos diarios, 200 millones de descargas. Batió el récord en Estados Unidos, todavía lo sigue batiendo, de estar 66 días seguidos número 1 durante el fin de 2014 y principio de 2015. Y en 2015 fue la aplicación más bajada de Estados Unidos. Para que se den una idea, la segunda fue Facebook Messenger. Ese es nuestro equipo, o por lo menos parte de nuestro equipo, porque crecemos bastante rápido. Cuando a mí me preguntan acerca de Ethermax, o me preguntan si me impresiona lo que logramos, o qué valor creemos que tiene la compañía, todo el mundo habla de las marcas, de los juegos que hicimos, del trayecto, por ahí de lo que facturamos, pero todo el mundo se olvida de esto, de las personas. Y no es simplemente lo estoy diciendo por demagogia o porque quieren incluirlos. Realmente lo que hace a las compañías son las personas que están adentro. ¿Por qué? Porque al final uno siempre ve el final, ve el resultado de algo. Ve Preguntados, ve el éxito que tuvo, ve otro juego que saquemos. Ahora, la verdad es que es el resultado siempre de las personas que están detrás. Y si yo les preguntaba qué era Ethermax para ustedes unos meses antes de que Preguntados fuera un éxito, quizás no era nada. Sin embargo, yo sabía lo que era. Y después de que Preguntados fuese un éxito, para mí siguió siendo importante, porque yo sé que esto es lo que al final genera los Preguntados. Y si una empresa llega a tener un éxito por casualidad, o lo logra tener de una manera en la que no se lo merece, o no se logra bancar ese éxito, termina siendo peor que nunca haberlo tenido. Imagínense lo que hubiese sido para nosotros hacer un juego como Apalabrados, haber estado en número 1 en España y nunca más haber podido hacer algo así. Es peor que nunca haber llegado. Entonces, yo me ocupo mucho de tratar de entender cómo hacer para que este grupo sea lo mejor posible. Esto es un poco el modelo de cultura que tenemos en Ethermax. Esto no es algo que se idea de un día para el otro, es algo que se construye constantemente. Las reformas culturales más importantes que tuvimos, para que tengan una idea, las hicimos este año. Y mucho de lo que va surgiendo por necesidad. Nosotros empezamos siendo 1, 2 personas en Ethermax. Cuando tuvimos nuestra oficina éramos 3. Ahora, muchos de ustedes quizás son desarrolladores y saben que una cosa es trabajar de a 3 personas, en donde todos saben todo, donde todos tenemos las fechas en la cabeza, donde todos ponemos todo el empuje. Ahora imagínense esta imagen. Nosotros nos duplicamos cada año en personas, ¿no? O sea, el primer año éramos 3, después 6, 12 y así nos fuimos multiplicando hasta hoy ser más de 200. En cada una de esas instancias, lo que funcionó en el pasado dejó de funcionar. Ahora, no es que pasa de un momento a otro, no es que uno dice, bueno, somos 21, cambiemos de modalidad. Lo que empieza a pasar es que uno no entiende cómo éramos 10, ahora somos 20 y hacemos las cosas más lento. O la gente empieza a no entender muchas de las razones por las que hacemos las cosas, o chocan las culturas, vienen de otras empresas. Por ejemplo, Ethermax es una empresa donde trabajamos con horario fijo, de 9 a 18, y creemos mucho en eso. Creemos que el saber aprovechar el tiempo es parte troncal de poder hacer cosas en magnitud, es parte del sistema monolítico que tenemos, el hecho de poder yo pararme, si me falta algo le pregunto al de al lado. Pero también significa que a las 18 se van todos, no por obligación, pero igual se van todos. Y una de las cosas que pensamos en Ethermax es que si vos llegaste a las 18 horas y no lograste hacer lo que querías hacer, no sirve de nada que vos te quedes 2 horas más, o el tiempo que sea, o trates de salvar las papas a último momento, que es mucho de lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, en la universidad. Levante la mano quien, si tiene 15 días para estudiar en un examen, estudia todos los días un poquito. Levante la mano el que quiera, yo no le creo a nadie. Todo el mundo estudia el último día. Ahora, es parte de la naturaleza humana. Ustedes saben que está mal. Ustedes saben que no es lo mejor. Cada vez que llega ese momento dicen, bueno, la próxima voy a estudiar. Ahora, sin embargo, no lo hacen. Eso es cultura. En este caso es su cultura, pero en una compañía
se requiere que todos los miembros de esa compañía compartan algunos aspectos. Obviamente que cuanto más heterogénea se vuelve, esos aspectos empiezan a ser negociables. Algunas de las cosas que vamos pensando funcionan mejor, algunas personas lo toman mejor, otras lo toman peor. Pero si uno no tiene una cultura en la que todos crean más allá de lo que cree cada uno, es muy difícil construir cosas significativas. Porque al final, yo no les conté, pero en realidad cuando fundamos Ethermax no era una empresa de juegos. Ethermax empezó porque yo hice la primera aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone cuando estaba en la universidad, y eso me permitió poder fundar una compañía. Y mi idea simplemente era, yo quiero crecer y hacer cada vez cosas más trascendentales. Tan simple como eso. Y entiendo que para eso necesito personas, necesito recursos, necesito desafíos y necesito ir sorteando cada uno de los problemas que voy a tener de acá hasta que hago algo trascendental. Pero también esa forma de pensar, por lo menos la que tengo yo, significa que nunca termina esto. No es que yo hice la aplicación para comprar y vender acciones y para mí terminó, o hice apalabrados y para mí terminó, o preguntados y para mí terminó. Tampoco quiere decir que lo único que hubiese significado éxito para mí era este tipo de cosas. Yo estoy preparado para el fracaso. Estoy preparado para fallar. Preparado me refiero a que no necesariamente lo vaya a tomar bien, probablemente lo tome muy mal, pero significa que entiendo que es una de las posibilidades y entiendo que en esa posibilidad hace que cuando uno tiene el éxito, eso signifique más. Porque si todos, yo les dijera a ustedes, sean emprendedores, tengan una empresa, porque es seguro que les va a ir bien, y les va bien, no tendría ningún significado tampoco. Incluso cuando a uno le va mal como emprendedor, deja un montón de cosas. Si en este momento, no sé, nos volviéramos locos y quebráramos la empresa, o decidiéramos cerrarla, todas esas personas que les mostré antes habrían aprendido o van a haber aprendido un montón de cosas que le van a servir para hacer otros emprendimientos. Una de las cosas más importantes que aprendieron, por ejemplo, con Ethermax, es que cosas que parece que no se pueden hacer, se pueden hacer. Antes de Preguntados, todo el mundo decía, ni a los latinoamericanos les gusta jugar juegos latinoamericanos. Nada bueno sale en Latinoamérica. Lo decía mucha gente. Si uno iba como empresa de juegos a Silicon Valley a buscar financiación, le decían, no, nosotros en Latinoamérica no invertimos. ¿Qué se hace en Latinoamérica? Preguntados, no solo fue un juego popular, fue el juego más popular de la historia de Estados Unidos. Y fue hecho acá en Argentina. Más allá de lo que signifique para acá, para nosotros o para los demás, eso marcó un antes y un después. Hoy no es la misma idea la que tiene un emprendedor argentino acerca de hacer algo tan trascendental como antes. Porque entiende que se puede hacer. ¿Es difícil? Seguro. ¿Es poco frecuente? Probablemente. Requiere cierto tipo de personas en todos los aspectos, no solamente el emprendedor, sino las personas que van participando. ¿Quieren agregarle un poco de suerte? Lo que ustedes quieran, pero se puede. Yo siempre digo que tenemos la ciencia suele medir las cosas en probabilidad, ¿no? Entonces cuando decimos, no, bueno, te quedan 6 meses de vida porque tenés cáncer, en realidad nadie sabe cuánto te queda de vida. Te podés morir mañana o podés no morirte nunca. Se sabe que en probabilidad, en una estimación de la gente que tiene ese tipo específico de cáncer, te quedan un promedio de tantos meses de vida. Si yo les preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de llegar a la Luna en 1968? Me tendrían que haber respondido 0, porque nadie llegó a la Luna, entonces la probabilidad es 0. Pensar así es un poco engañoso, hay que tratar de entender que si bien nos ayuda a pensar así en un montón de aspectos, nos ayuda a ser más certeros en nuestras decisiones, uno no puede medir todo en base a lo que fue pasando, porque si no, no innova nunca. Y por otro lado, nos topamos con la segunda parte de este problema, que es ¿cómo es el mundo que viene? ¿No? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué cambió en los últimos 10 años? Recién Giver les contaba un montón de cosas que cambiaron en los últimos 10 años. Ahora, pensemos que nos vamos 10 años al pasado y nos topamos con ese mundo. Si vamos 10 años al futuro, ¿no? De acá al 2026, por ejemplo, la cantidad de cambio va a ser igual, mayor, va a crecer linealmente, no va a crecer. La verdad es que nadie lo sabe. Es verdad. Usted me puede decir, no, nadie sabe qué va a pasar. Por ahí la humanidad se estanca en este punto y no avanzamos nada más. Y la verdad es que si alguno de ustedes me dice eso, yo no podría demostrarles que eso es mentira. De la misma manera que si alguno me pregunta cómo hacen para demostrar que yo cada vez que tire esto se va a caer al piso, ustedes pueden creer que lo pueden demostrar, pero en realidad no se puede demostrar. Ustedes, en la ley de gravedad, por ejemplo, hay una parte que
que es una parte de fe, por ejemplo, es en creer que las leyes de la naturaleza son constantes en el tiempo. Yo les digo, bueno, en algún momento, cuando ustedes suelten esto, se va a ir para arriba. Demuéstrenme que no es así, no lo pueden hacer. Entonces, entender que lo que podemos entender del futuro son tendencias, son cosas que fueron pasando, y después tiene un poco de fe. Pero fe no en el sentido religioso, sino en el sentido de decir, bueno, creo que lo que viene pasando de alguna manera va a seguir pasando en el futuro. Ahora, con respecto al futuro, en los próximos 10 años, el mundo va a avanzar muchísimo más que en los últimos 10 años. Y en los siguientes 10 años, muchísimo más. De hecho, para que tengan una idea de esa correlación, la correlación exponencial de la que se habla siempre, del 1900 al 2000 ocurrió la misma cantidad de cambio que va a ocurrir entre el 1900 y el 2020. Que va a ser la misma que entre el 2020 y el 2025, que va a ser la misma que entre el 2025 y el 2026. Eso quiere decir que, a grandes rasgos, la cantidad de cambio que vamos a sufrir en nuestra expectativa de vida hoy, que cómo puede cambiar también es otra discusión, va a ser más que la cantidad de cambio que ocurrió en toda la historia de la humanidad. O sea, cuando ustedes estén a punto de morirse o tengan más o menos 60, 70 años, van a mirar a este punto en el tiempo como miran hoy al hombre de las cavernas. Les doy un segundo para que piensen lo que significa eso. Significa que, si ustedes piensan una persona en el mundo de las cavernas tratando de adaptarse al mundo que vino después. Imagínense que hubiesen nacido en ese momento, van a vivir 5.000 años y tienen que adaptarse a todo el mundo que vino después. La Edad Media, los romanos, la Edad Media, la Revolución Industrial, el siglo XX, el principio del siglo XXI. ¿Podrían haberlo hecho? No. Y es un poco lo que está pasando hoy con un montón de cosas, en especial la educación. Y no es casualidad que se hable tanto de educación. Se conoce en el mundo, y yo soy uno de los principales, las principales personas que creen eso, la educación es el principio y el fin de todos los problemas de la humanidad. Porque al final, como las personas resuelven los problemas, y las personas también deciden qué problemas resolver, si nosotros creemos que somos entes independientes, con libertad, pero lo cierto es que somos en un 90% el producto de lo que la sociedad quiere de nosotros. Muchos de los que ustedes creen, si son carnívoros o veganos, si les gusta el fútbol o les gusta el rugby, si creen en Dios o no creen en Dios, muchas de esas decisiones creen que las tomaron ustedes, pero en realidad las tomó la sociedad por ustedes, o en una conjunción de ambas cosas. No importa realmente ese tema para ustedes mismos, pero lo importante es darse cuenta que nosotros como sociedad somos responsables de las generaciones que vienen. Si nosotros formamos a chicos en particular con ciertos valores, esos valores se van a propagar y esos chicos un día van a tener 20 años, otro día van a tener 30 años y van a ser presidentes de la nación, diputados, ingenieros, abogados o cualquier parte de la sociedad. Entonces es importante que empecemos a tomar la educación con la necesidad, con la importancia que tiene. Segundo problema es que el sistema educativo actual no está preparado ni siquiera para el presente. ¿Y cómo lo puedo demostrar esto? Dígame, ¿alguno tiene amigos, por ejemplo, abogados o psicólogos recién recibidos? Dígame si no están constantemente diciendo, pero yo no puedo creer, estuve estudiando 5 años, seguramente se mataron estudiando, quizás eran buenos alumnos, ahora salen al mundo laboral y no hay lugar para ellos. ¿Es una historia poco común la que estoy contando? Bueno, ahora, ¿por qué creen que pasa eso? Porque hay algo que está mal. Yo cuando tenía 15, 16 años, alguien me dijo, vos podés ser lo que quieras en la vida. ¿Vos querés ser ingeniero? Podés ser ingeniero. ¿Querés ser abogado? Podés ser abogado. Si estudiás y te esforzás, podés serlo y podés ser parte de la sociedad. Y esa es una historia bastante a medias, porque la verdad es que si yo salgo a mirar el mundo en general o la Argentina, tomemos la Argentina nada más, pero es un problema del mundo. Muy poca gente está haciendo lo que quiere. Algunos sí, y siempre hay que tratar de entender que el caso no es la demostración, porque yo digo, pero mi tío es ingeniero y es súper feliz siendo ingeniero y tiene un trabajo bárbaro. No importa, uno tiene que tratar de mirar el todo, a ver cómo está el todo de la sociedad. Realmente un 50% de la gente está haciendo lo que quiere, un 70%, un 90%. Entonces, de vuelta, ahí tenemos otro problema. Evidentemente no estamos educando a las personas, por lo menos como las necesitamos. No sé si bien o mal, pero como las necesitamos no lo estamos haciendo. Por ahí hay demasiada gente estudiando carreras que no se necesitan y demasiado poco las carreras que sí se necesitan. Eso es una realidad, eso no es una opinión. Por ejemplo, cada año faltan 5.000 ingenieros en este país. O sea, y se van acumulando.
Y sin embargo, sobran médicos, sobran abogados, sobran qué sé yo, sociólogos. ¿Quiere decir que esas carreras son menos importantes? ¿Quiere decir que ellos estudiaron menos o se esforzaron menos? ¿Quiere decir que el que estudió ingeniería tomó una decisión más consciente del que no lo estudió? No necesariamente. No necesariamente. Ahora, importa porque la verdad es que esos pibes no tienen trabajo y los ingenieros tienen trabajo, pero aparte no pueden terminar de desarrollarse justamente porque les falta gente. Imagínense que ustedes son un ingeniero y quieren construir un puente y necesitan 5 ingenieros más y no hay. ¿Qué es lo que creen que va a pasar? Bueno, hay varias cosas. Primero, no construir el puente. Lo otro que puede pasar es, bueno, no sé, no tengo ingenieros. Traigan a pibes que estén estudiando ingeniería y le pagamos el doble que vengan a construir el puente. Traigan ingenieros de Colombia. No sé, aprendan ingeniería en sus casas. O sea, cualquiera de esas cosas. ¿Parece loco lo que estoy diciendo? Bueno, eso es lo que pasa en la industria del software. En la industria del software, el ingeniero en informática o el doctor en ciencia de la computación o licenciado en ciencia de la computación con doctorado, son quizás las carreras tope, ¿no? Son 5 o 6 años de estudio. Sin embargo, toda la gente que está recibida, antes de que termine de estudiar, tiene trabajo. El peor es ese que ven en la esquina, ese que se sentaba atrás, que nunca sabía nada, que contestaba todo al revés. Ese tipo tiene más trabajo que el que sacó medalla de oro en medicina en la UBA. Y sin embargo, ni siquiera tengo que ir hasta ahí. Los analistas en sistemas es una carrera de 3 años, también hasta el tope. No nos basta con eso. Vamos a el programador, el pibe que agarró la PlayStation un día y le pudo cambiar la ROM y un día se le ocurrió agarrar un compilador de C. Bueno, traigámoslo y enseñémosle. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer con Ethermax es decir, bueno, tenemos un sistema educativo que no nos basta, por lo menos a nosotros. ¿Cómo hacemos para empezar a hacer lo que queremos? Porque nosotros, yo por ejemplo tengo 31 años. A mí yo no puedo esperar, yo quiero hacer las cosas hoy. Yo quiero que el cambio sea hoy, porque sé que cada año que pierdo, lo pierdo yo, lo pierde mi empresa, lo pierde mi país, lo pierde mi raza, como la raza humana. Mucho del progreso que vamos haciendo, incluso el que hacemos desde acá Argentina, va hacia la humanidad. Acá se han inventado vacunas, se han inventado procedimientos. O sea, ¿ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que cada vez que a alguien se le tapa una arteria del corazón y alguien le pone un bypass, eso es gracias a un argentino? Que cada vez que alguien escribe con una virome, no voy a repetir las cosas que decimos siempre los argentinos, ¿no? Pero digo, somos parte de ese cambio. Quizás proporcional a lo que somos como economía o lo que somos como sociedad, pero podemos ser mucho más importantes en ese cambio. Ahora, lo que está. ¿Qué vamos a hacer de acá en más? Les propongo, o les digo esto, piensen en Uber, en el caso Uber. No importa lo que piensan acerca de Uber, si su papá es taxista, si le molestan los taxistas, o sea, piensen en el caso como tal. 5.000 personas que tienen un trabajo, viene una nueva tecnología, en este caso de afuera, que propone reemplazar a esas personas, con otras personas en este caso, y empieza a haber un conflicto. Entonces los taxistas dicen, pará, yo estoy acá hace 20 años. ¿Cómo me vas a venir a sacar? Yo tengo una familia, yo pagué una licencia. ¿Tiene razón? Tiene razón. Y Uber viene y dice, bueno, pará, yo soy una empresa privada, no estoy rompiendo con ninguna ley, o más o menos, y esto es un monopolio, ¿por qué no lo puedo romper? Un conflicto, es un conflicto social. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de conflictos? Y este tipo de conflictos yo lo pongo en la mesa no porque sea importante per se, sino porque este tipo de conflictos va a ser más frecuente que un piquete en la 9 de julio en este país, en los próximos años. Y les explico por qué. ¿Cuántos camioneros creen que hay en Argentina que trabajan de camioneros? Muchos. ¿Cuántos colectiveros hay? ¿Cuánta gente trabaja transportando un vehículo? Pensémoslo así. ¿Saben cuál es el plan de Uber, por ejemplo? El plan de Uber no es reemplazar a los taxistas con otros conductores, es reemplazar a los taxistas con nada, con autos que se manejan solos. Es más, en el futuro la gente se va a comprar su propio auto y va a poder tirarlo en la ciudad y que genere plata solo. Esto ya está pasando. Si ustedes ven la última conferencia de Tesla, el Tesla Network va a servir para eso. Pero no es tan importante. Volvamos al problema anterior. Tenemos gente que trabaja de eso. Eso va a dejar de tener sentido en muy poco tiempo. En muy poco tiempo me refiero a menos de 10 años. O sea, el conflicto va a empezar en 3 años, se va a acrecentar en 6, y en 10 años a nadie se le va a ocurrir pagarle a una persona para que conduzca un camión. Ahora,
quiere decir que podemos decir, bueno, que se jodan todos los que manejan, que se joda el tipo que pensaba que iba a ser un colectivero. ¿Qué estuvo pensando todo este tiempo? ¿Les parece que es una buena actitud de la sociedad? No, no es una solución, porque nadie se jode al final. O por lo menos esa gente que se jode se va acumulando y va generando problemas en la sociedad. Entonces, no es que solamente necesitamos ingenieros para este nuevo mundo. Es mentira eso. Sí, los ingenieros y los ingenieros de informática van a ser parte de la transformación, porque de acá a 50 años todos los trabajos humanos van a ser reemplazados por computadoras y robots. Todos. Cuando me refiero a todos, me refiero a un artista, al presidente de Estados Unidos, todos los trabajos. Después podemos decidir si lo queremos hacer o no. Pero en algún momento van a ser mejor para todos. Yo sé que alguno está pensando cosas como, pero yo soy traductor. Una computadora nunca va a traducir como un humano. Yo sé que alguno de ustedes está pensando eso en este momento. Yo pongo ahora en Google Translate y me pone cualquier cosa. Me traduce más o menos bien, pero cualquier cosa. La verdad es que hoy, por ejemplo, la computadora que uno puede comprar por $1000 tiene el cerebro de una rata. Una rata de laboratorio. Dentro de poco va a tener el de un mono, después el de un humano, pero después va a tener el de 1000 humanos. Porque se va duplicando cada 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez... El problema no es que no sabemos cómo resolver estos problemas. El problema es que no tenemos la capacidad o no tenemos el ancho de banda de procesamiento que se necesitan para resolver alguno de estos problemas. Pero algunos sí. Si ustedes van hoy a Estados Unidos a un supermercado de una manzana, hay una cajera que lo que está haciendo es mirar toda la gente que está aprendiendo a usar la caja automática para ver cuándo se traba. Es lo único que necesitan. Otro ejemplo. Una computadora con internet hace 2 años costaba cualquiera, ¿no? La más barata que pudiesen comprar, $50. Más o menos estoy inventando, ¿no? Un microprocesador que más o menos tuviese Wi-Fi. Entonces, supónganse que quiero hacer esta mesa conectada a internet. No importa para qué. Alguna función le voy a encontrar. Supónganse que lo quiero hacer con esta mesa. Hace unos años me costaba $1000. Hoy me cuesta 50. Hoy ya está saliendo un chip con internet, que con Linux y todo, que cuesta $5. En unos años va a costar 10 centavos de dólar. Va a costar más barato que el coso este de metal que tiene acá. Esa es la razón por la que se viene el Internet de las cosas. No porque ahora nos demos cuenta que las cosas conectadas a Internet son más copadas, sino porque va a ser barato hacerlo, entonces lo hacemos. Todas sus cerraduras, sus autos, mesas, sus medias van a tener Internet. Van a agarrar una media y le van a preguntar, ¿dónde está tu par? Y la media les va a contestar, ¿dónde está el par? Si se cagan de risa, van a ver qué va a pasar. Y va a pasar antes de que ustedes se mueran. Hay otros problemas que tiene la humanidad, más complicados, la energía, el alimento. Hoy se mueren alrededor de 6 millones de chicos al año. Eran 12, pero gracias a los trabajos de ciertas personas, una de ellas Bill Gates, que se propuso cambiarlo, lo cambió y lo llevó de 12 a 6 y lo va a llevar a 3, dice él, al 2030. Cosas muy significativas se pueden hacer si uno encuentra las herramientas y la forma de hacerlo. Bien, no los quiero marear más. ¿Cuál es el mensaje de todo lo que les acabo de decir? El futuro puede ser un montón de cosas buenas. Y en el medio va a haber un montón de cosas malas. Casi lo mismo que cuando uno hace una empresa como Ethermax. Uno tiene una esperanza, tiene una misión, tiene un objetivo en el que cree, pero en el medio hay un montón de cosas que no entiende y que tiene que resolver. Alguno de ustedes por ahí me puede preguntar, como le preguntaron a Guibert antes, ¿en qué fallaste en los últimos emprendimientos? Pensando que alguno de esos consejos les pueda servir a ustedes. Y está muy bien pensarlo así, probablemente les sirva. Ahora, lo cierto es que no hay nada como la experiencia. Yo siempre digo que las ideas no valen nada. ¿Y saben por qué digo eso? Yo tengo ideas todo el tiempo y yo sé que tienen un valor. Entiendan que una frase a veces lo que busca es cambiar una idea. La idea, cuando nosotros pensamos lo que es una idea, es simplemente una expresión de deseo. Una idea se la puedo decir en 1 o 2 frases. Es una expresión de deseo. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que un control remoto que vuele. Entonces, cuando esté sentado, venga volando y venga a la mano. Es fácil de decir. Es muy fácil de decir. Por ahí está bueno. Por ahí alguien esboza una sonrisa cuando digo eso. Ahora, la distancia que hay entre eso y yo pudiendo hacer el control que vuela es abismal. Tan abismal que el valor que tiene la idea o esa expresión de deseo es tendiente a 0. Es más, si ustedes quieren hacer un control que está volando,
La persona que va a tener la probabilidad más grande de poder lograrlo es la que haya hecho algo parecido en el pasado. Esa es. Es el que haya tratado de otra manera, el que haya entendido de motores, de micromotores, que entienda de electrónica, que entienda quizás de marketing, entiende cómo venderlo. No la persona que tuvo la idea. Las ideas hoy, en un mundo de Internet, vuelan. Todo el mundo tiene las mismas ideas en todo el mundo, al mismo tiempo. Entonces, si me preguntan un consejo, si alguno de ustedes quiere ser un emprendedor, uno de los consejos que les puedo dar es dejen de pensar y hagan. Porque al hacer y al fallar, van a empezar a tener esa memoria muscular, es una analogía, ¿no? Pero esa memoria muscular de cómo hacer las cosas. O sea, dejen de pensar y hagan. Yo no les puedo explicar en qué van a fallar cuando hagan su propia empresa. No se los puedo contar porque no está en palabras. No les puedo contar lo que van a sentir. No les puedo contar en las cosas que van a fallar. Sí, algunas historias les van a servir, quizás se vayan a acordar de mí o de alguna otra persona, pero la experiencia es irreemplazable. Lo otro es entender que alguno pretende acá, por ejemplo, enseñarle a su hijo a andar en bicicleta, dársela y que el chico haga estoy andando, estoy andando. No, primero se va a caer, no va a entender por qué, le vas a decir, no, pero tenés que pelear más fuerte. Es parte de la experiencia, se tiene que caer, tiene que entender lo que es el balance. ¿O ustedes creen que es fácil explicarle a alguien lo que es el balance en una bicicleta? No, hay que subirlo y que lo haga muchas veces. Trato de darle un poco vuelta a esto que le estoy diciendo. Esto es un poco el futuro. Como les contaba antes, estas son algunas de las tecnologías más importantes que se vienen en el futuro, no solo de los juegos, y una de las razones por las que nosotros nos dedicamos a los juegos es porque son los primeros ámbitos donde se prueban. Nadie va a practicar, lo primero que van a hacer no es, en realidad virtual, un tipo operando un corazón, ¿no? con las instrucciones ahí al costado. Lo primero que haces es, no sé, un Call of Duty o algo así. Y hay una razón para eso, porque en el juego me permite expresar mi creatividad sin tener que estar tan preocupado por las consecuencias de lo que va a pasar, ¿no? Entonces el entretenimiento, por lo menos eso pasó hasta ahora, y por eso pienso que va a pasar en el futuro, el entretenimiento es la punta de lanza de las tecnologías. En particular, la realidad virtual y la realidad aumentada son más obvias. En 10 años la realidad aumentada o virtual, que hoy es un casco así, va a tener la forma de cualquiera de los anteojos que tienen puestos ustedes. ¿Qué falta para eso? Me dicen. Falta que se achiquen las baterías, que se achiquen los procesadores y que se hagan mejores las pantallas y más baratas. Nada más. Todo el mundo sabe a cuándo va a llegar. El tema es cómo vamos a ir haciendo esos pasos. Pero hay una de estas tecnologías que acá no está, que es para mí la más importante, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la tecnología que va a cambiar nuestra vida para siempre. No es algo que va a surgir, ya existe la inteligencia artificial, pero de a poco se va a empezar a poder aplicar a diferentes aspectos. Como, por ejemplo, hoy si quieren comprar algo, entran a una aplicación, entro, por ejemplo, a Amazon, encuentro unas zapatillas que me gustaron, las pido, si viven en Estados Unidos les llegan a los 2 días. O Mercado Libre. Ese es el mundo de hoy. Es impensado para hace 10 años, pero ese es el mundo de hoy. El mundo de mañana va a ser, me levanto, el espejo me pregunta cómo estoy, le voy a decir que bien, me va a decir, estuve mirando tus zapatillas, el espejo. Me va a decir, estuve mirando tus zapatillas y veo que están un poco gastadas. Acabo de ver en Amazon unas de tu talla de un color que sé que te gusta. ¿Querés que te las compre? Y vos le vas a decir, quiero rosas. Y a la media hora va a venir un dron que les va a dejar las zapatillas rosas de tu talla a mitad de precio en su puerta. ¿Qué es lo que más les sorprendió de esa historia que les acabo de contar? ¿El dron? No. ¿Que me gustan las zapatillas rosas? No. Que me haya entendido el puto espejo, ¿no? ¿Cómo le hablé al espejo y me respondió? Bueno, el espejo va a estar conectado a Internet. Se lo pueden imaginar como un celular. Es más, todo va a ser medio como lo mismo. El espejo, el auto, el celular, mi pantalón, va a ser todo me va a hablar y todo me va a responder. Detrás de eso va a haber algo que me va a estar entendiendo y cada vez mejor. Entendiendo. Significa eso. Que me entiende. Que le explico lo que me pasa y me entiende. Le explico lo que me pasa y me entiende, por ejemplo, como un psicólogo. Una computadora me va a poder hacer de psicólogo. Quizás mejor que un psicólogo. Mejor que un médico. Piensen hoy, un oculista o un traumatólogo, todo lo nuevo que sale en medicina acerca de su propia especialidad requiere más tiempo de aprendizaje que todo lo que se genera. O sea, si son una semana en horas de lectura, bueno, hay 2 semanas por semana que salen. O sea, hoy un especialista
de medicina no puede estar actualizado, no puede, no le dan las horas de la vida. Y la experiencia que puede tener un oculista, ¿cuántos son? No sé, 1000 ojos, 10.000 ojos. Imagínense cuando haya una inteligencia que haya operado todos los ojos del mundo, haya arreglado todos los huesos del mundo, haya visto todas las enfermedades del mundo. ¿Creen que vamos a poder competir contra eso como individuos? ¿Creen que vamos a querer? Vamos a decir que quiero que me atienda un médico. No, a mí que me atienda la computadora. Por lo menos a mí. ¿En quién van a confiar para que los corten dos y les manosee el corazón? Entonces, hoy ya lo sabemos eso. Lo vemos, o sea, se lo estoy contando. ¿Creen que no va a pasar? Bueno, podemos discutir en cuándo va a pasar. Algunos dicen en 10 años, otros dicen en 20 años. Pero más o menos. Entonces, de vuelta, las tecnologías que hoy estamos probando en entretenimiento se van a usar para un montón de cosas. En los juegos te van a empezar a entender como si fuesen otra persona. Y después todo lo demás te va a empezar a entender. Y después lo vamos a ver. En nuestros cascos de realidad aumentada vamos a conocer a una persona y dice, ¿viste quién era este? Y le va a salir el Facebook acá. Ah, claro, la última interacción. A él le gustaba el skate, le hago un comentario del skate. Me quedo con esta imagen, ¡tuc! Y la guardo. Ese es un poco el mundo que viene. Y entonces me dicen, cuando yo pienso en Ethermax, digo, ¿por qué me levanto todos los días? ¿Por qué voy a trabajar? A mí no me gusta trabajar. Contrario a lo que les dicen otros emprendedores, a mí, la verdad que yo no me levanto el lunes y digo, ¡ja, qué bueno! Hoy voy a hablar con abogados y contadores acerca de cosas que no me interesan. No me gusta nada. Lo que me gusta es lo que pasa cuando trabajo. Tampoco me gusta lavarme los dientes. No me gusta lavarme los dientes. ¿A alguien le gusta lavarse los dientes o le gusta tener los dientes limpios? Son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que te guste lavarte los dientes, la acción mecánica de lavarse los dientes. Si yo mañana les digo, les invento un botón que lo tocan y tienen los dientes limpios, ¿se van a seguir lavando los dientes con un cepillo de dientes? No creo. No creo. Entonces, diferenciemos qué es lo que quiero a largo plazo, cuál es mi visión, cuál es mi sueño, qué es lo que pretendo del mundo, qué es lo que quiero ser para el mundo, qué es lo que quiero que pase cuando tenga 10 años más y mire hacia el pasado y diga, podría haber hecho otra cosa. ¿Qué es lo que quiero que haya pasado en esos 10 años? Y separarlo de lo que es el día a día. Sí necesitamos día a día, necesitamos entretenimiento, necesitamos distender las cabezas. Ahora, no confundamos. Cada vez más esta generación, mi generación, busca que su trabajo sea y su vida sea en medio de lo mismo. Y está buenísimo eso, porque hace que empecemos a pensar más ambiciosamente, nos comprometamos con la misión de una empresa. A nosotros, los dueños de las empresas o los directivos de las empresas, nos fuerza a decir, pará, a ver, ¿cómo hago para que todo esto cierre un poco más? Ya no es más como, bueno, trabajáis y ya está. ¿No? ¿Cómo hago para que todo cierre un poco más? ¿Cómo para que esta gente crea en lo que estoy haciendo? Pero también hace que yo tenga que creer en algo importante. Y me hace pensar, ¿estoy creyendo en algo importante? ¿Cómo voy a ver dentro de 10 años? Todas esas cosas, todos esos pensamientos son muy importantes y es algo en lo que yo trabajo todo el tiempo. Y es algo que fui descubriendo, no es algo que yo tenía en mente cuando fundé mi empresa. Lo fui descubriendo, me fui rodeando de mejores personas que me ayudaron a ir construyendo ese sueño. Cada vez nos fuimos profesionalizando más, vamos viendo qué se hacen en empresas modelo de software como Spotify, como Netflix, qué podemos traer a nosotros, cómo se adapta a nuestra cultura, cuáles son los roces que van ocurriendo, cómo hacemos para atraer a las mejores personas. ¿Qué atrae hoy a un millennial? El promedio de edad en Ethermax es debajo de los 30 años. Chicos que por ahí tienen 26, 27 años, están ganando 50.000, 60.000 pesos por mes. Y viven con la mamá quizás. ¿Qué motiva a esas personas? ¿La plata? ¿Qué quieren? ¿Otra PlayStation para ponerla arriba de la que ya tienen? No, la verdad es que los motivan otras cosas, igual que a mí me motivan otras cosas. Entonces entender también cuál es la motivación de las personas es importante porque eso hace que como un todo funcionemos mejor. Lo otro que pasa, y lo último que les quería contar, porque hablo mucho yo, no sé si sabían, es que en el pasado, y mucho de lo que aprendemos en el colegio, las cosas son de una persona. Vino Newton, ¿sabían por ejemplo que Newton inventó toda la física que existía hasta el siglo XX? Y como no le sobró, inventó la matemática diferencial, las ecuaciones, las integrales y las derivadas, más rápido de lo que ustedes tardan en aprenderlo en la facultad. Él la inventó, de vuelta, inventó la física y la matemática necesaria para esa física más rápido de lo que tardan ustedes en aprenderlo hoy en Análisis 1 en la facultad. Un genio, si alguien merece ese título. Ahora,
no existen más los Newton del mundo, los Einstein. Las cosas no se hacen más una sola persona. El mundo es demasiado complejo, incluso para un Newton. Es demasiado complejo para hacerse de a uno. Entonces, es más importante nuestra capacidad de reunirnos, de motivar, de tener una visión más amplia de la que podemos hacer como individuos y de construir que tener la genialidad para poder descubrir la penicilina, por ejemplo, como Fleming. O otros, yo creo que muchos de ustedes están pensando en muchos de estos ejemplos, digo, pero esos no existen más. No va a ser un tipo que se levanta con un coeficiente intelectual de 200 y cura el SIDA. Eso no va a pasar. No va a levantarse un día un Elon Musk de 17 años y va a llegar a Marte. Eso no va a pasar, no pasa más. Y si pasa, es muy esporádico. Hoy el cambio lo hacen las organizaciones, los hacen grupos grandes de personas que encontraron la forma de sumar entre todas en vez de restar. Entonces, les propongo, supongo que la mayoría de ustedes están en el ámbito de la informática, o por lo menos así me informaron, digo, es importante también estar en un trabajo que me pagan bien, y yo creo que es muy importante que te paguen bien, que te sientas realizado, que te digan cada tanto buen trabajo. Ahora, piensen que su trabajo también es esa construcción para ustedes. Si ustedes pasan 10 años en una empresa que no les dejó nada, donde no aprendieron nada, donde los dejaron estar, bueno, me puse así en un rincón, en mi computadora, miré Facebook todo el día y nadie me dijo nada, y pasaron los 10 años, es lo peor que les puede pasar. En serio. El sacrificio, esos días en los que se sienten mal, ese desafío constante, al final es muy importante porque eso es lo que al final va a hacer que ustedes puedan hacer algo con sus vidas. Y si ustedes están pensando, ¿qué puedo hacer con mi vida? Piensen que en su generación, de vuelta, se van a hacer más cosas que en todas las personas que nacieron hasta este momento. Todas las personas, las miles de millones de personas que nacieron y murieron hasta que el día que ustedes nacieron, todas esas no van a ser tanto como nuestra generación. Necesitamos a todos y cada uno de ustedes. Y necesitamos que entiendan que el mundo los necesita, pero el mundo no los necesita a ustedes. Necesita que ustedes encuentren qué necesita el mundo de ustedes. Parece un trabalenguas. Pero piensen qué necesita el mundo de mí. ¿Qué puedo darle yo al mundo? Y van a darse cuenta que después todo es mucho más fácil. No van a tener esa pregunta de, pero ¿por qué yo estudié esto y ahora no tengo trabajo? ¿Pero por qué si yo creí que esto iba a ser siempre igual? Es muy fácil ponerse en la posición de esto iba a ser siempre igual. Y no estoy diciendo, apuntando con el dedo. Es algo natural. Simplemente estoy mostrándoselos para ayudar a que tomen conciencia de todas estas cosas y puedan tomar mejores elecciones en su vida. Gracias. Muchísimas gracias, Máximo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta a Máximo? Acá. A ver. Ahí, casi. Bien Hola, cerca, hola. por favor. ¿Cómo estás, Máximo? Hola. Es una pregunta que en realidad no sé si se va a entender. Estoy en el ámbito de los emprendimientos y para mí hay un punto de inflexión donde sentís que pegaste el salto o que cambiaste de, no sé, de ser de los 3 que estaban al principio a pasar a ser 6, pero cuando notaste el punto de inflexión vos, ¿me explico? ¿Cuándo lo noté? Claro. ¿La pregunta? Bien, buena pregunta. Es difícil de contestar también, aparte que es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión depende del lugar a donde quiero llegar. Y no es constante en el tiempo. O sea, yo cuando fundé Ethermax, mi idea era, bueno, hagamos algo. Juntemos un grupo de personas y hagamos algo. Logremos financiarnos. Cuando lo logré, sentí que pasé ese punto de inflexión, pero ya estaba pensando en lo próximo. Entonces, depende mucho de la ambición. Por ejemplo, cuando pasó el he preguntado, yo me puse contento 3 meses antes y cuando pasó yo ya no estaba más contento. Porque yo ya sabía que iba a pasar 3 meses antes. Y cuando pasó, ya estaba pensando en cómo hacía para transformar eso en lo que sigue. Porque de vuelta, yo no creo que, y mucha gente lo piensa, pero yo por lo menos no lo pienso así, no es que, logré tener un juego muy bueno. Para mí es, ¿qué hago esto? ¿Cómo transformo esto en algo mejor? Para mí siempre es llegar a la final. Ganar una final es llegar a la próxima final. Entonces, te diría que por ahí preguntados le di un punto de inflexión porque
nos transformó en otro tipo de empresa, en otra magnitud. Fue un salto grande, pero eso es lo que fue nada más. Fue un salto grande, no es que para mí haya cambiado. Y sí es verdad que eso va cambiando constantemente. Gracias. Gracias, Máximo. Tenemos una pregunta por acá. Ahí. Ahí está. Ahí, bien cerca, bien cerca. Hola, buenas tardes. Hola. Pregunta, tú en tus inicios, ¿cómo fue Capital Semilla? ¿Te bancaste con tus ahorros? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese Bien, es un caso especial el mío, bastante especial, por eso lo marco antes. Yo les conté que hice esa aplicación para comprar vender acciones y la hice solo en mi casa. Cero gasto, o sea, estaba en mi casa. Y eso me hizo ganar mucha plata, que me ayudó para fundar Ethermax. Y aparte fue el primer cliente que tuvimos. Ameritrade, que es un broker de acciones, que es al que yo le hice la aplicación, fue nuestro primer cliente y me permitió crecer hasta cierto punto, hasta el punto en donde empezamos a hacer juegos, donde los dejé de necesitar. Fue medio como un inversor cliente que nunca se llevó acciones, de alguna manera. Pero bueno, también ellos se llevaron la posibilidad de ser el primer broker del mundo en estar en las plataformas móviles, así que nos usamos mutuamente, de alguna manera. Pero es un caso especial. La verdad es que el financiamiento es importante. Giver sabe mucho más, que está en Endeavor, pero es parte de los desafíos. Todo el mundo te dice, bueno, ahora tenés que salir a buscar financiación. Es muy difícil convencer a las personas, porque de vuelta, ustedes creen que vienen con la idea que va a cambiar el mundo, y el otro lado tiene una persona que escucha a muchas otras personas que creen que tienen la idea para cambiar el mundo. Y hay pocas de esas que realmente lo crean y lo sean. Y muchas ni siquiera lo saben. Por eso siempre es mucho más importante que una idea, mi capacidad de defenderla. Mi capacidad de mostrar por qué yo la entiendo más que otros. Por qué creo que yo me di cuenta de algo que nadie se dio cuenta antes. Por qué creo que yo lo puedo llevar a la realidad por otro lado. Una más. Bueno. ¿Querés tirarlo ahí? Ahí hay uno. Ahí. Bueno, estaba el primero, pero Arrancamos. bueno. Hacemos dos, si no. Dale. Ahí va, soy malísimo para tirar. Perfecto. Ahí está. Hola. Felicitaciones por la charla. Me Gracias. siento bastante identificado porque soy médico, cirujano, 950. Mi abuelo, de mi promedio. bisabuelo, mi tío, son todos médicos, así que ya insulté a todos. Ahora, una pequeña reflexión y la pregunta. Sí. Hoy la medicina es como le describiste, con lo cual estoy 100% de acuerdo. Es subóptima porque sobran médicos. Ujú. ¿Qué crees que va a pensar vos, que va a pasar? ¿Qué crees vos que va a pasar cuando pase lo mismo con lo que vos reclamás, con los ingenieros, con los programadores? Cuando sobren ingenieros o programadores y tengan que competir entre sí, ¿cómo crees que se va a resolver eso? Primero, creo que va a pasar mucho después, pero no quiere decir que no vaya a pasar. Lo mismo. Lo bueno es que cuando nos pase a nosotros, ya lo van a haber resuelto para los médicos. Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿La competencia va a cambiar? Lo que va a en algo pasar lo es que en hacen? algún momento no va a haber trabajo para todo el mundo. Eso es lo que va a pasar. O sea, nosotros tenemos una matriz económica en donde todo el mundo tiene que tener un trabajo y se tiene que ganar el pan. Eso no va a poder pasar. Ahora, va a sobrar el pan y va a faltar trabajo. Estudien política y resuélvanlo, pero hay muchas soluciones. O sea, una, por ejemplo, la asignación universal. La asignación universal no es un invento argentino, por ejemplo. Es algo que se está haciendo en Canadá, se probó en Suiza. En Suiza está fallando al principio porque la gente como que, ¿cómo? No tengo que trabajar y ¿ahora qué hago? Pero piensen en esto. La economía es cómo reparto los bienes, cómo reparto lo que existe. Piensen si fuese solo alimento. Hago una simplificación. Solo existe el alimento, es lo único importante. Bueno, vos te pones a plantar zanahorias, vos te pones a matar chanchos, vos te pones a cocinar. Y entre todos generamos una cantidad de alimento y nos lo repartimos. Esa es cómo funciona la economía hoy. Ahora, de repente, imagínense que hay una puerta ahí donde viene un robot y trae comida infinita. Y él dice, pará, ¿qué zanahoria? No, pará, salí. Zanahoria no, te pone el robot. Y vos, el chancho no. Y él está cocinando, no, ya lo va a hacer en una computadora. Hay soluciones, o sea, yo me imagino un montón de soluciones, no sé cuál va a ser. Yo me imagino un montón de soluciones. La primera es, bueno, que hagan todos los robots y nosotros vemos, nos ponemos a jugar. Pero es lo que va a pasar. La transición hacia eso es el problema. ¿Tá? El problema es la transición. ¿Cómo hacemos para la transición? ¿Cómo hacemos con Uber? Por eso les dije que era tan importante el caso de Uber. El caso de Uber es un caso paradigmático del problema del tejido social en los próximos años. Entonces tenemos que ser personas educadas. Educadas me refiero a entender un montón de cosas que no estamos entendiendo, de por qué. ¿Por qué no nos tiene que no importar la pobreza en África? ¿Por qué no nos tiene que no importar la tecnología? ¿Por qué no nos tiene que no importar el prójimo? Porque si no,
no vamos a poder resolver ese problema. Tenemos que pensar en los demás. Entonces, me preguntás qué es lo que creo que va a pasar. Creo que va a pasar exactamente lo mismo. Después, lo que pasa es que para esa revolución, esa de la que estamos hablando, se necesitan un montón de ingenieros. Ahora en los próximos años. Esa es la única diferencia, pero tenés razón, va a pasar con todo el mundo. Gracias, Máximo. Teníamos una más acá adelante y ya no estamos cortos de tiempo. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Okay. Dos preguntas que quiero hacer. Dale. ¿Se puede? Hija, La primera es, va a tener que ser bastante por arriba. Dale. No hablaste mucho de Ethermax y qué pensás para los próximos años para Ethermax. Estuve viendo algo de realidad virtual, algunas cosas que estaba haciendo. Y después, por otro lado, más del tipo del emprendimiento, ¿qué pensás que alguno tiene que tener en cuenta antes de formar un equipo? ¿Sí? Antes de formar un equipo, en las personas. Bien, te lo contesto rápido. Ethermax es la mejor empresa para trabajar de la Argentina. Quizás del mundo. Estoy convencido de eso. Y creo que es el modelo de empresa del mañana. Aprender cómo funciona Ethermax es aprender cómo funcionan las empresas en el futuro. Eso es lo que creo yo. ¿Ah? Punto, es mi opinión. Y la creo honestamente. Con respecto a las personas, creo que lo importante es entender, si yo tengo una visión, o sea, yo quiero cambiar algo del mundo, tengo que rodearme de las personas que aporten algo a eso. Suponete, yo quiero hacer esa mesa. Voy a necesitar un tipo que entienda cómo doblar aluminio, un tipo que entienda de diseño, un tipo que entienda de ventas, porque después le voy a tener que vender. Un tipo también que por ahí entienda de recursos humanos, porque por ahí voy a necesitar muchas personas para esta mesa. Obviamente no voy a poder tener a todas las personas. Entonces, ¿qué busco? Personas diferentes. Buscate un ingeniero, uno de marketing y uno de, qué sé yo, de diseño. ¿No? Esa, digamos, de vuelta, es algo muy sutil, es un arte encontrar a las personas, porque aparte te tienen que dar bola a vos y no a otra persona. Esto es lo mismo, todo el mundo dice, lo importante es rodearte de las mejores personas. Sí, pero las mejores personas se van a otro lado. Entonces, hasta que yo demostré que tengo éxito, y para eso necesito las mejores personas. Entonces, es bueno que gente, si vos por ejemplo sos ingeniero, no está bueno que te pongas con otros 3 compañeros de colegio, de facultad. ¿Por qué? Porque es probable que no tengan ni idea de lo que es un ícono. O no tengan ni idea de lo que es venderle algo a alguien. O sea, es muy fácil que caigan en lo obvio. Entonces, si tenés un poco de diferencias, digamos, de variedad, eso ayuda. Así que ese es el consejo que te puedo dar. Bueno, me gustaría contestarle todas las preguntas, pero para eso tiene el juego. Démosle un aplauso Adiós. enorme a Máximo Cavazzani. Muchas gracias. Muchas gracias. Máximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.